Buen día. A continuación voy a explicar un ejercicio de PERT y CPM. El ejercicio es el siguiente. Una empresa proporciona actividades de la A a la M para realizar un proyecto, así como las actividades predecesoras y los tiempos optimista, probable y pesimista. Y se pide determinar la red, la ruta crítica, la duración del proyecto y la probabilidad de que el proyecto termine entre el día 62 y 65. Este ejercicio está basado en la teoría de redes asociada para facilitar la planificación del proyecto. PER se desarrolla mediante intervalos probabilísticos considerando los tiempos optimista, que es la duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad es perfecta, es un tiempo récord. El probable es la duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma normal y el pesimista es la duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma deficiente. Para efectos de determinar la ruta crítica del proyecto y el tiempo de ejecución del mismo, se debe calcular el tiempo estimado o duración promedio con la siguiente fórmula, como se evidencia ahí. Esto se puede hacer para cada actividad, como se evidencia en la imagen. Ahora, de acuerdo a que ya tenemos los tiempos estimados, sí se puede realizar la red ubicando el tiempo estimado como se evidencia en cada una de las actividades, es decir, debajo de las actividades. Teniendo en cuenta lo siguiente, para ello vamos a realizar el PER ubicando el tiempo estimado, que es TE, el inicio más temprano, que es IT, y el final más temprano. Por ejemplo, la actividad A no la precede nada, es decir, inicia con 0 porque no la precede nada y el FT será la suma, es decir, 0 más 14 será igual a 14. Ahora en C, tarda 12, pero el inicio más temprano será el final más temprano de su precedencia, es decir, 14, 14 más 12, 26. Y así sucesivamente. En G es un caso diferente. Por ejemplo, en G tiene precedencia C y D. Para ello se debe tomar el inicio más temprano de G, será el final más temprano de sus precedencias, pero en este caso debe ser el mayor valor, es decir, 32. 32 más 12, 44. Y lo mismo para H, puesto que H también depende de C y de D. Así sucesivamente hasta llegar al final, que es decir, una duración del proyecto de 65 días. Ahora se va a determinar o hacer el método de la ruta crítica, que irá de fin a inicio, ubicando el inicio más tardío y el final más tardío. El inicio más tardío va a ser el final más tardío menos el tiempo estimado o la duración del proyecto, o la duración de la actividad, perdón. El final más tardío, por ejemplo, para M, será 65. Y el inicio más tardío va a ser 65 menos 4, o sea, 62. Así sucesivamente para las otras actividades. En el caso de la actividad I, que tiene de sucesoras a L y K, el final más tardío será el menor valor del inicio más tardío. Es decir, L, su inicio más tardío es 60 y el de K, su inicio más tardío es 50. Es decir, en I irá el menor de esos dos, es decir, 50. Así sucesivamente con las demás actividades. Para que finalmente se obtiene pues la ruta crítica, que la ruta crítica se determina también a partir de las actividades que tienen holgura cero. Para determinar la holgura pues se puede de dos formas. Una es el inicio más tardío menos el inicio más temprano, o la otra es el final más tardío menos el final más temprano. Pues como se evidencia aquí, la ruta crítica va a ser B, D, G, I, K y M. Ahora, la probabilidad de que termine entre el día 62 y 65 se debe calcular la varianza.
pero esta debe ser solo para las actividades críticas, utilizando la fórmula que se muestra ahí. Y la desviación será la raíz cuadrada de la suma de esas varianzas críticas. Una vez obtengamos esos valores, podemos determinar la probabilidad que hay en ese intervalo, como se evidencia en la campana de Gauss, es el intervalo, la probabilidad de ese intervalo que queremos calcular. Utilizamos la fórmula de normalizar, pues como ya tenemos la media y tenemos también el valor de x y así la desviación, pues lo que hacemos es reemplazar. Encontramos z y después ese valor de z lo buscamos en las tablas y me va a dar la probabilidad. Luego resto esas dos probabilidades y obtengo que la probabilidad de que el proyecto termine entre el día 62 y 65 es del 48,31%.